espacio del Ateneo donde los ateneístas podemos conversar en torno a su obra y a sus libros. Yo soy Ángela González, soy la responsable de la sección de psicoanálisis de este Ateneo, pero hoy estoy aquí en calidad de representante, por decirlo de alguna manera, del Centro Dolto, que es el centro que edita esta colección de libros que se llama Psicoanálisis, Ciudad y Aledaños, donde lo que se pretende es el encuentro entre diferentes discursos. Desde 1994 el Centro Dolto se fundó en Valencia y desde ese momento ha tenido vocación de servicio y de abrir las puertas a la ciudad. A lo largo de los años hemos hecho múltiples y variadas actividades y diferentes cosas que nos han ido acercando un poco a los otros discursos que siempre nos han interesado tanto. Entre ellos, ahora hemos decidido empezar con esta colección que está siendo una delicia. Tenemos recién salido recién salido ya ahora mismo de la imprenta, hace unos minutos. Es el tercero de una colección. Ahí en la contraportada tendrán que el primero fue el de Fernando Martín Adriz, fundador del Centro Dolto, que llamó Vecinos Ilustrados Angkor. El segundo de Enrique Gómez, que le van a escuchar ahora en unos minutos. Él es poeta y tiene este bello título que dice Esos cielos que se le caen al mar. Ese es el número 2. Hoy, en este momento, presentamos el tercero de José María Álvarez, psicoanalista, y también con un hermoso título, Las heridas del alma, conversaciones con un psicoanalista. Lo vamos a hacer en formato de simposio, verán ustedes enseguida, que es bastante ágil. Hay una serie de personas que se han preparado lo que van a tener que contar hoy sobre este libro. Los próximos números vienen aquí anunciados también. El siguiente se llama Separarse, del cual me hago cargo. Ya veremos para cuando esto llegue. Y el quinto, que ya está anunciado, es de José Antonio González Delgado. Bienvenido a tu casa. Se llama La intensidad y saldrá en los próximos meses. Toño es una persona ligada desde siempre al Centro Dolto. El logo que tenemos lo hizo él hace ya un montón de años. Y cosa que le agradecemos si lo sabe. Y que estés aquí hoy nos encanta. Toño, bienvenido. Y bueno, que vas a publicar esa novela. Qué bien. Bueno, no quiero extenderme más. Vamos a participar muchos hoy y comenzamos. Voy a presentaros a las personas que van a intervenir. Juan Conde, psicólogo. Enrique Gómez, vicepresidente de este Ateneo, poeta y un apasionado también de psicoanálisis, ¿verdad? Virginia González, psicóloga. Jesús Paul, psicólogo. Y Álvaro Valle, psiquiatra. Y tenemos además una intervención online de otra persona que no ha podido venir, que es Pedro Blum, y que contactará con nosotros vía... ¿No? Sí, nos ha mandado un Ah, qué bien. Entonces, bueno, Está trabajando en Pamplona. todos ellos son participantes de la sección de psicoanálisis de este Ateneo y se han tomado la molestia de desligar este libro que tiene mucha enjundia y mucho contenido, y lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Pues si os parece, comenzamos. Vamos allá. Bueno, a mí me tocó la primera entrevista, que es una entrevista amplia, muchas lo son, y se titula El delirio es muy adictivo. Y a mí se me ha ocurrido eso. He nacido para morir, qué extraño destino, dijo un poeta. Los seres humanos, digamos normales, entre comillas, si es que esta categoría, esta abstracción nominadora tiene algún valor nosológico, que dudo, hacen lo posible por normalizar lo terrible. El loco no. La normalidad echa mano de herramientas simbólicas e imaginarias del síntoma para defenderse de lo insoportable. El loco elige delirar, porque quien ha conocido la plenitud no quiere la aburrida normalidad. La de los mediocres mortales, esos que andan por ahí, con sus asuntos mundanos, acosados por las dudas, incapaces de saber qué es la verdad. Los locos, como Álvarez prefiere llamarlos, son esos seres que no se conforman con nuestra pacata y estúpida forma de interpretar la realidad. El psicótico mira esta realidad con el ojo del pez. Un ojo grande, patético, sin expresión, pero muy lúcido. El ojo del pez es la locura. ¿Y qué es lo terrible? Difícil pregunta
Pero en las respuestas de José María Álvarez a esta primera entrevista, El delirio es muy adictivo, y en todas las de este singular libro podemos encontrar algunas pistas a esta cuestión. ¿Qué es lo que aterra a los hombres? ¿Qué nos enloquece? Lo terrible puede ser haber nacido, como aseguró reiteradamente Emil Cioran, que por cierto murió después de muerte natural a los 84 años, después de decirnos a todos que lo suicidaran. Lo terrible es lo que no tiene palabras, lo que sí las tiene y su herida, el sinsentido, el otro y su inquietante deseo, el goce que se impone en un cuerpo que puede ser siniestro. La ley es aguafiestas que nos lleva a la castración y que el psicótico ha elegido concluir. La falta en ser, un agujero que nunca se cierra del todo, y cómo no, la muerte. También es terrible la muerte, que como decía Víctor Hugo, es un negro misterio. Insoportable es también lo de Pascal. Él lo cita en esta entrevista. No se le ha escapado a José María Álvarez su belleza, y es para mí una de las frases más hermosas y estremecedoras de todo el texto. Dice el filósofo: me aterra profundamente la soledad de los espacios infinitos. Y Álvarez añade entonces que al sujeto que se le priva de su herramienta delirante se queda desprotegido, aterrorizado ante la contemplación de un infinito innombrable. Por eso es mejor delirar, inventar, crear algo que sirva de sustituto de lo que es para el sujeto mucho peor. Quizás esa soledad con demasiada luz, quizás la experiencia de lo ilimitado que se impone, el infinito, esa angustia terrible ante un vacío inconmensurable, una perplejidad oceánica, añade Álvarez. El delirio y su certeza es para el loco una conquista que no quiere perder. Por eso es adictivo. El náufrago ha conseguido llegar a una isla desierta, es cierto, pero al menos es una isla, tierra algo más firme que las amenazantes aguas en las que antes no conseguía ni flotar. Llama mucho la atención también, y es por ello un rasgo destacable de esta entrevista, ya no solo lo que opina sobre las locuras, sus causas y desencadenamientos, sino su propia posición ideológica y ética ante ellas y su abordaje actual. Y no me refiero únicamente a su acuerdo con Freud y Lacan en su consideración del delirio como defensa, importantísimo aspecto este que separa las aguas de la escena sí, sino también a su llamada constante a la responsabilidad de los pacientes a los que además declara tiene mucho interés en sacar adelante. Así lo dice. José María Álvarez quiere ayudar a los locos, no dejarlos caer, y le importa mucho lo que él piensa, le importa mucho lo que se hace con ellos y lo que no se hace, es decir, hablar, porque él piensa, todas las entrevistas realmente son un ejercicio de reflexión de este psicoanalista, que la actual psiquiatría supuestamente científica y naturalista, la psiquiatría de la neurociencia y de los neurotransmisores, la del organismo y los genes, tiene por objeto precisamente eso, abandonar la escucha, dejar de hablar con el loco. Decía Octavio Paz: óyeme como que oyes llover, ni atenta ni distraída. Pues bien, ya ni siquiera eso, ya parece que no llueve en la locura, ni una leve llovizna, esa agua que es aire. No entiende y le parece un error que la actual disciplina psiquiátrica haya decidido apostar por la ceguera ante el saber antiguo. Por eso en sus reflexiones aparece Platón, Séneca, Cicerón, Aristóteles, Epícteto o Epicuro, ese materialista que, dice Álvarez, da la espalda a los dioses con sublime elegancia. Además, José María Álvarez, a lo Victoria Kant, hace en todo momento, en esta entrevista y en todas las del libro, un elogio de la duda, porque él sabe que siempre es así, que manejamos solo pistas, sospechas, que ensayamos respuestas que creemos válidas, que tenemos dudas, que hasta los diagnósticos psiquiátricos son inseguros, dice Álvarez en esta entrevista. Por eso hace un llamamiento a la humildad, a la prudencia, a la cautela siempre. Reconoce los límites de la ciencia en las cosas del alma, también los del saber humano, siempre al borde de la verdad, o en la verdad a medias, siempre alejado, distanciado de lo que las cosas son, porque Álvarez es un nominalista, sabe que todo es interpretación, que solo alcanzamos a ver lo que las cosas parecen ser, y que la verdad de hoy no es la de mañana. No solo la donna immobile, como decía Verdi en Rigoletto, también la verdad lo es como pluma al viento. Y todo esto, como él dice, bajando la prosa al suelo de la sencillez, sin fastos literarios ni técnicos,
porque como dijo Ortega y Gasset, la claridad es la cortesía del filósofo. Creo que también el psicoanalista, que algo tiene, por cierto, de filósofo. Y José María Álvarez se muestra en estas entrevistas, especialmente cortés. Termino. Lean este libro. De los más de 87.000 títulos que se publican en España al año últimamente, este es uno de los necesarios, se lo aseguro. Encontrarán también algo de su propio dolor, aquello que nos concierne, algo de la belleza del saber que todos necesitamos. Gracias, José María, por estar aquí. Buenas tardes. Le agradezco a la Ateneo de Palencia haberme invitado a participar en la presentación de este compendio de entrevistas a José María Álvarez, persona y profesional que admiro por varias cualidades que en este mismo libro se muestran y que hacen especialmente interesante su lectura. Este texto está repleto de sensateces, algunas tales como dibujar la felicidad en forma asintótica. Esta geometría convierte las promesas de la psicofarmacología para resolver cada dolor humano en imposibles por definición, pero es también la sensatez de quien se ocupa a diario de los sufrimientos personales la que invita a no seguir el extremo contrario de usurpar la utilidad del fármaco. Con esta misma cordura, José María explica por qué son tratadas las supuestas enfermedades mentales por los psiquiatras y no por los neurólogos, de manera tan sencilla que las respuestas les van a recordar al acertijo de oro parece y plata no es. Encontrarán en sus réplicas prudencia, facultad íntimamente unida a su experiencia clínica trabajando en la sanidad pública. Un ejemplo es la cautela con la que toma el diagnóstico de psicosis ordinaria, que sin el debido argumento semiológico se puede desvanecer desde sus fundamentos. Prudencia es considerar el entusiasmo de los clínicos para explicar los movimientos de la frontera entre la locura y la cordura en la psicopatología psicoanalítica. Este campo de investigación, si está movido por las modas, se convierte en un frenesí, una exaltación que se templa partiendo de la clínica diaria y de las preguntas que surgen tomando una perspectiva histórica, epistemológica y psicopatológica. Por supuesto, hallarán en estas conversaciones erudición, de tantas formas. A veces nos ilustra con sus conocimientos de historia de la subjetividad, subrayando la sorpresa que un romano clásico se llevaría si supiera cómo en el siglo XXI nos relacionamos con la tristeza, o describiendo la lógica bisex de los encuentros amorosos actuales. Otras veces, su sabiduría se distingue por la sencillez de sus explicaciones para tratar asuntos intrincados. Por ejemplo, al hablar de estas depresiones de andar por casa, distingue la melancolía de otras distimias neuróticas, o al organizar la praxis clínica con preguntas tan sencillas y profundas que puede hacer creer a algún despistado que son de primero de periodismo y no de especialistas. La experiencia clínica se hace presente continuamente en el texto, con enunciados como tener muchas cosas para ser felices y descubrir que cuanto más tenemos, más en falta estamos. Y es que es de sabios recordar lo fundamental, pero ya es el no va más recurrir a la curiosidad y a la sorpresa como continuo en el aprendizaje del tratamiento del alma. En las respuestas que presenta en esta serie de encuentros también descubrirán varias reservas. Una, la precaución ante la psicologización de las desgracias humanas, como por ejemplo la del duelo, una aflicción tan esencial del ser humano que hasta el mismo Freud le rechinaba al pensar en su posible tratamiento. Otra, la desconfianza entre la medicalización abusiva y perniciosa del sufrimiento, tan unida a la invención de las enfermedades mentales que se sorprenderán de cómo el mercadeo, los poderes económicos y los líderes de opinión han influido en las consultas de la salud mental y en el saber popular. También hay un lugar para la crítica a la salud mental, desde la salud mental, a las terapias de vagos consejos y tira para adelante,
a la receta rápida del médico o a la función de amortiguación del ruido social que adquieren los profesionales. Frente a esto, en las conversaciones descubrirán lo que un grupo de amigos interesados por la terapéutica, la cura o el psicoanálisis y que trabajan en la pública pueden llegar a movilizar. Porque el ruido emana también desde los profesionales disconformes con la formación recibida o la función asignada y de los pacientes que no encuentran sostén ni escucha de quien se supone debe proporcionarla. Por último, en la vanguardia de estas reflexiones encontrarán valentía y humanidad. El loco es una persona como nosotros, recuerda José María, y su sufrimiento habla de la misma condición humana, de su subpatetismo, pero también de su superación. Es muy instructiva la alegoría que utiliza entre los naipes y la vida misma. Cuentan las cartas que hemos recibido, pero también cómo las utilizamos. Las del loco no suelen ser las mejores, pero los neuróticos pueden complicarse la jugada si, por ejemplo, utilizan la insatisfacción como un vicio y no como la sal de la vida. El coraje nace de un lugar donde las palabras y la presencia de otro son los más potentes instrumentos para ayudar a quien sufre del alma. Este otro puede guiar, pero sin paternalismos, puede sostener, pero sin falsa compasión, y el coraje vendrá de ambos lados. Del paciente, porque tendrá que conquistar un saber sobre sí mismo, algo que es liberador, pero que por el hecho de ser un camino propio es solitario y lleva tiempo. Por parte del terapeuta, la valentía se demuestra en la complicación que supone tratar con la aflicción humana sin más recursos que los que uno sepa escuchar, decir y presenciar. Se sorprenderán al leer en la entrevista la manera en que se puede vivificar a un melancólico. Es verdaderamente comprometida, como en otras situaciones clínicas también complicadas que exigen, en palabras del preguntado, años de aprendizaje, de supervisión, de magisterio y buena orientación clínica. No sé si recomendar el libro o prescribirlo. Hola Pedro, muchas gracias. Pedro nos está escuchando, le agradecemos su participación desde Pamplona. Él no se ha podido trasladar, pero sí que ha podido participar de este modo tan lúcido. Pedro, gracias. Muchas gracias Pedro, magnífico. Pues continuamos entonces. Buenas tardes. Bien, resumir y sintetizar a José María Álvarez nunca es fácil, porque parece que tiene una gran simplicidad en su escritura, pero nada más lejos de la realidad. Cuando repaso sus textos y sus libros, me encuentro con la satisfacción de pensar y repensar en todas sus citas y palabras, temas más profundos de lo que me esperaba en un principio. Lo que más me gusta de este capítulo del psicoanálisis ayuda a inventarse son las ideas potentes que contiene. Por ejemplo, resalta la idea imperante, actual, de que uno es empresario de uno mismo. Y no podría estar más de acuerdo con José María de que el eslogan actual de hazlo todo por ti mismo, como si la vida de una persona pudiese resumirse en un vídeo tutorial de YouTube o algo parecido, conlleva la idea de que tenemos que reinventarnos cada día para estar actualizados. Porque como dice el profesor Álvarez, esa es la paradoja que vive el ser humano. El hecho de nacer sabiendo que cada paso nos acerca más a la tumba, y aquí es donde entra en juego la gran herramienta que es el psicoanálisis. En su dilatada experiencia como psicopatólogo, descubre la sorprendente relación entre el lenguaje y la esquizofrenia, entre las actuales xenopatías, es decir, en cómo experimentamos nuestros pensamientos como ajenos. Tal vez porque la sociedad actual de consumo desmedido nos impone esta absurda idea de felicidad, que se ve truncada muchas veces o malograda y nos genera una culpa y una incapacidad para sentirnos satisfechos. Como ya dijo Freud en su día, los autorreproches y los remordimientos son la tónica habitual en el ser humano. La única diferencia es que hoy se ve de forma más llamativa en los casos de depresión, en su melancolía y en los casos de neurosis obsesiva. Esa idea que solemos tener de que el tiempo no nos da de sí, que no hay tiempo para gastar ni para malgastar, solo para inversiones que nos den un rendimiento. José María con acierto señala su lucha personal desde las sombras,
que la psicología imperante del libro, de manual viejo y oxidado, a diferencia quizás de sus compañeros que se ven presionados por la industria masiva farmacológica que prescribe recetas de drogas cada vez más caras. De forma ingeniosa, el doctor Álvarez rebaja todo este problema, esta densidad a la hora de ritualizar la vida, de no estereotiparla y de tratar cada caso como único, con sus idiosincrasias, porque es la mejor vía o la mejor opción. Quitarnos los grilletes de la salud mental, de esas etiquetas de que alguien está loco o loco de remate, sin lastrar el futuro de la persona, que es de vital importancia. No se trata de generar partes laborales, se trata de evitar el determinismo fatal, tratar no solo de buscar la salud mental, sino buenos ciudadanos, que elegantemente busca nuestro autor desde su pequeña burbuja del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid, realizando así una guerra, como dice él, desde dentro, quizá sin ser tan llamativa ni tan alocada, nunca mejor dicho, pero sí más eficaz al fin y al cabo y con mejores resultados, porque sus pacientes mejoran y llevan una vida más equilibrada. En el capítulo de la invención de las enfermedades mentales se observa una reseña de un psiquiatra madrileño que dice que con su libro José María ha dado en el clavo. Y solo puedo decir que no me extraña, porque ataca a la orientación hegemónica del día de hoy en la psicopatología, que se refugia en un manual lleno de definiciones, pero que carece de significado, convirtiendo el archiconocido DSM en una caricatura, que realmente es muy grandilocuente, pero que en el fondo está loco. Estoy totalmente de acuerdo con el autor en que esta psiquiatría tan de moda, que es positivista, solo lleva a plantearse una locura clásica, desde el paradigma de las enfermedades mentales actuales. Pero coincido que es mucho más gratificante poner la mirada en otros autores como Clerenbot y no resignarnos, porque como nos demuestra la experiencia, los locos razonantes no atienden a entelequias. La titánica tarea de José María es enfrentarse a, como bien dice Andreasen, a lo que llamamos esquizofrenia, que en realidad no sabemos lo que es. Me gusta la brillantez de analizar en profundidad el caso de Paul Reber, donde observamos las maniobras subjetivas en la psicosis, tratando de equilibrarse este famoso y ya clásico personaje. Como diría Freud, el delirio como fuente estabilizadora en algunos pacientes o sujetos fue todo un hallazgo y una conmoción para la psiquiatría moderna, como le diría en una carta libre. Por último, en el tercer capítulo, que me toca a mí analizar, La vida sin enloquecer, José María nos habla de la neurosis como una defensa que desarrollan algunas personas para vivir la vida sin enloquecer. Trabaja con ello a diario en el Hospital Río Ortega y nos transmite los detalles de esta lucha. El doctor Álvarez destaca 3 características de esta neurosis, que son que es un rasgo que se gesta en la infancia, que afecta a todo el conjunto de la vida del sujeto, y por último que se diferencia de la locura como tal, o lo que llamamos comúnmente psicosis o sujeto psicótico. Por último, este tipo de sujetos tienen la particularidad de que tienen una vida llena de culpa que no pueden resarcir, con deseos imposibles debido a sus relaciones personales insatisfechas o por cobardía cumplir sus sueños y metas más profundas, que al final desemboca en malas decisiones de forma recurrente. Me parece que es un tema digno de analizar y de tan rabiosa actualidad. Así que muchas gracias, José María, por escribir. Buenas tardes. Les voy a hablar de la primera parte de la entrevista que se llama Todo lo que hablamos cuando enseñamos es autobiografía. Dentro de esta cata de la cosecha de pensamiento de José María Álvarez, Álvaro y yo abrimos un reserva del 2011. En una primera parte, en la que yo les presento, se le pregunta al estudioso de la psicopatología, apasionado por la historia. Es esta una degustación apta para acompañar con música suave y un sofá lo suficientemente cómodo para que pueda fluir esa pasión por la historia de la psicopatología y los clásicos que el autor no se cansa de transmitir. A nada que el juego de las preguntas se lo permite, y tras unos pequeños destellos de su historia y alguna que otra coordenada, el autor descorcha la bola. Comienzan las citas, las referencias a las obras de los alienistas, sobre todo el periodo que comprende el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, al trabajo de estos, tras sus finas y detalladas descripciones, fruto de la cercanía con el enfermo, de su contacto en el día a día, a pie de obra, como le gusta decir. Uno podría quedarse fascinado con ese saber enciclopédico, pero eso es solo el principio, la base sobre la que poco a poco, y con
Con el rigor que lo caracteriza, se va incorporando los argumentos que sostienen la construcción de una psicología patológica que haga frente al actual triunfo de la patología de lo psíquico, el positivismo y las ideas naturalistas de las enfermedades mentales. A lo largo de la entrevista se van subrayando las principales consecuencias del triunfo de esta mirada médica que separa la locura de la razón, para levantar el edificio de las enfermedades mentales sobre un cientificismo que deja de lado el diálogo con el loco para pasar a un interrogatorio que confirme el diagnóstico tipificado por el breviario del DSM de Turing. El autor nos advierte del paulatino empobrecimiento de la psicopatología que sigue esos principios y señala las consecuencias que ello tiene para el sujeto, que desbordado por su malestar, acude en busca de ayuda y queda atrapado por un diagnóstico que nada dice de la singularidad de su sufrimiento. La proliferación de trastornos que conlleva este paradigma es una buena estrategia comercial que cercena la responsabilidad subjetiva, dejando al sujeto desposeído de su mejor arma contra el sufrimiento, convirtiendo así al hombre contemporáneo en un ser cada vez más débil y dependiente. Según el autor, en estas circunstancias nuestro compromiso con el psicoanálisis, con la clínica stricto sensu, es el arma más eficaz. Por ello se hace necesario profundizar en el estudio de la psicopatología. Ella es el material principal que forma los cimientos sobre los que se asienta la clínica. Y sin los clásicos, sin esa enseñanza directa de cómo se manifiesta el patos que contienen sus textos, el material no tendría la suficiente consistencia como para sostener el edificio. La riqueza del vocabulario que encontramos en sus descripciones, ese tesoro en forma de semiología clínica, permite la solidez necesaria, pero no suficiente si la sentamos en el terreno equivocado. La psicopatología clásica necesita de la eliminación de la interpretación psicoanalítica para permitir que el edificio se levante con las mejores garantías. Cito de nuevo a falta de palabras mejores. El psicoanálisis surge en las grietas del edificio del saber psiquiátrico, en sus insuficiencias teóricas, en lo que se desdibuja de sus observaciones y en lo que la mirada médica no puede enfocar, ese territorio oscuro y confuso que ilumina el psicoanálisis al aportarle una consistencia teórica y explicativa. Los grandes psicopatólogos llegaron a intuir el papel del lenguaje en las alucinaciones, pero se quedaron ahí, reduciendo al lenguaje a una simple manifestación del desorden. Será Sigmund Freud quien nos muestre cómo los síntomas están conformados de acuerdo con las leyes del lenguaje, abriendo un campo que Lacan aprovechará como nadie para desarrollar una teoría que explique las descripciones de sus compatriotas. Sobre la figura del alucinado y la sinopatía gravitará su teoría, según la cual el lenguaje constituye la esencia de la condición humana. Con esta lámpara, y paso a paso, el instrumento conceptual se afina. Una psicopatología iluminada por el psicoanálisis puede deslizarse sobre la semiología clínica extraída de los clásicos para adentrarse en la subjetividad y devolver la responsabilidad al sujeto. Con esta teoría que amplifica la escucha y la observación, podemos retomar el diálogo con el otro para seguir fortaleciendo un armazón teórico que nos permita encarar los cambios en la subjetividad propios de nuestra época y dar el trato y el tratamiento que cada sujeto, desde su singularidad, necesita. Y este es mi particular viaje por esta primera parte de la entrevista, que les invito a leer detenidamente para que cada uno pueda hacer el suyo y recibir el efecto que con ella se transmite. Gracias. Bueno, ¿qué puedo decir sobre este texto? Pues que nos encontramos ante una lección magistral. Todo lo que hablamos cuando enseñamos es autobiográfico, dice el título. Y esto es, en mi opinión, un ejemplo excepcional de síntesis. Con elegancia y rigurosidad se van subrayando todos los temas que solemos encontrar en otros escritos de José María Álvarez. Por ejemplo, la pasión por la transmisión de un saber ganado con años de esfuerzo y dedicación. La búsqueda de un sentido epistemológico para la psicopatología actual, a partir de su recorrido histórico. El optimismo y la esperanza frente al oscurantismo cientificista que impera en nuestros días. El esfuerzo monumental que implica el volver asequibles
las conceptualizaciones más complejas de la teoría psicoanalítica y la reivindicación del lugar que le corresponde a la sanidad pública y al psicoanálisis al lado del sufriente contemporáneo. No pretendo resumir o exponer mucho del contenido de esta entrevista. No podría hacerlo mejor que lo que en ella se expresa José María, con esa sencillez y franqueza que le caracterizan, y quien desde hace ya bastantes años nos ha facilitado a toda una generación de jóvenes profesionales el iniciar nuestro propio camino por el intrincado recorrido del psicoanálisis y la psicopatología. El lector interesado se encontrará aquí con un testimonio personal sobre su propio acercamiento a los escritos psicoanalíticos, con comentarios sobre sus autores de referencia favoritos, con múltiples y útiles recomendaciones bibliográficas, y con un recorrido crítico sobre algunos de los principales conceptos teóricos a tener en cuenta por parte de todo clínico interesado en escuchar realmente el decir del paciente. Tenemos así comentarios sobre los dos grandes modelos de Lacan, el de las estructuras clínicas y la clínica de los nudos, sobre las relaciones entre la enseñanza de Lacan y la psicopatología clásica en el contexto de la experiencia psicótica, sobre el papel central de la certeza, del trabajo delirante, de la responsabilidad subjetiva y del mecanismo de forclusión en la psicosis, sobre la concepción de los polos de la psicosis y sus diferencias con la ideología de las enfermedades mentales y con el concepto clásico de psicosis unitaria, y sobre el papel del clínico en relación al quehacer autoterapéutico de la locura. Y, finalmente, encontrará el lector en esta entrevista sobre todo a una persona, más que a un autor, a un catedrático o a un conferencista, a una persona que intenta compartirnos algo de esa pasión, de esa lucha y de ese saber que le ha costado tanto obtener y que aquí nos permite atisbar una parte de su historia. Una historia que, ya depende de cada uno de nosotros, quizá podrá servir para inspirarnos a cada uno en nuestros propios caminos y en nuestras propias historias. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. En 1981, Gabriel García Márquez lleva un promedio de 12 años concediendo una entrevista mensual cuando deja a sus lectores esta perla sobre cómo hacer una entrevista. Y dice así: las entrevistas son como el amor, se necesitan por lo menos 2 personas para hacerlas, y solo salen bien si esas 2 personas se quieren. De lo contrario, el resultado será un saltal de preguntas y respuestas de las cuales puede salir un hijo en el peor de los casos, pero jamás saldrá un buen recuerdo. Este 2020, el psicoanalista Kepa Matilla entrevista a José María Álvarez bajo el tema La clínica y el psicoanálisis, breve balance de 3 décadas de dedicación a la clínica y la docencia. Entre ambos se mantiene una conversación que da cuenta de las palabras de García Márquez con la admiración que Kepa muestra por su maestro en la agudeza de sus preguntas. El resultado es una singular entrevista que nos presenta a un clínico partidario de la sencillez. José María no solo se ciñe a la evolución de su práctica después de 3 décadas de dedicación a la clínica y la docencia, sino que nos acerca generosamente a su lado más humano, permitiéndonos escuchar lo que más vale en una entrevista, los latidos de su corazón. Con la onomatopeya de los latidos, dum dum, nos confía lo siguiente: a mí me curó el psicoanálisis, me dejó hecho un pincel, lleno de vida y confianza. Confidencia autobiográfica, más bien confesional, que en lo profesional le ha llevado no solo a la práctica clínica, sino a escribir, a dar conferencias, a viajar por jornadas y congresos, dirigir tesis doctorales y alentar con su deseo a los residentes Mir y Pil que forma en el Hospital Río Ortega de Valladolid. Esta entrevista a lo Márquez sin duda es un buen recuerdo también de la admiración de José María por los especialistas que nos hemos sumergido en su enseñanza. De ahí también la dedicatoria del libro a uno de sus alumnos, que dice al doctor Javier Carreño, Arte del Ingenio. Que José María posee una vocación didáctica se nota en toda su conversación, dejando al descubierto la columna vertebral de su ejercicio profesional. Las relaciones entre clínica y psicoanálisis, la formación de nuevos especialistas y su reflexión sobre cómo ver el futuro de la psiquiatría en los próximos años. Aquí no hay afirmaciones gratuitas, sino que sus conclusiones son fruto de su dilatada experiencia profesional, reflejada también en sus más de 90 publicaciones y varios libros.
en lo que llevamos de año publicado el libro que presentamos y otro titulado Principios de una psicoterapia de la psicosis, que presentará también en breve en Valladolid, a finales de este mes. Gracias a su enseñanza, los especialistas disponemos de una brújula para reconquistar el terreno ganado por la ideología del cientificismo y el consecutivo aplastamiento del sujeto, al que tenemos que rescatar y revitalizar. Esto se refleja a lo largo de todo el breve balance de 3 décadas de dedicación a la clínica y la docencia, donde el lector es partícipe de buenos consejos que conforman broches de amor para los presentes y futuros especialistas. La formación es un duro camino en el que nos encontramos con grandes alegrías y a veces también con frustraciones por la dificultad del camino. No obstante, cuando José María nos enseña, como hoy, los que habéis podido estar conmigo en la supervisión de casos clínicos del hospital, ha dicho: lo que no tenemos que olvidar es que tratamos con personas que están sufriendo. Con esto se hace evidente que todo el esfuerzo y tiempo invertidos en formación clínica y en análisis merecen la pena. Quiero finalizar con otra perla de Gabo sobre las entrevistas. Dice que al cabo de tantos años de frustraciones, uno sigue esperando en el fondo de su alma que llegue por fin el entrevistador de su vida, siempre como en el amor. Esta estupenda entrevista realizada a José María Álvarez por Kepa Matilla da cuenta de esto, transformándose en una conversación íntima entre dos amigos. Ambos nos dan un baño de humildad y buenos consejos para aplicar tanto en la clínica como en el amor y en la vida en general. Aquí les dejo una para animarles a leer la entrevista completa en el libro. Y dice así: si proponemos ideas y explicaciones, no las impongamos, al contrario, argumentémoslas y seamos generosos escuchando a los que piensan distinto. Añadiré por último que esta conversación, que se lee con tanto agrado, también será publicada en el número 35 de una revista a la que les animo a hacerse suscriptores. Se llama Análisis, revista de psicoanálisis y cultura de Castilla. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. José María, antes de pasarte la palabra, voy a hacer una breve mención al prólogo de este libro. ¿Vale? El libro está prologado por Fernando Martín Aduri y les aconsejo vivamente su lectura. Lo que está el prólogo, Fernando, alrededor de esta frase que seguro que a Evaristo le va a encantar, creo que estás ahí. Evaristo: nadie por sí mismo tiene fuerzas para salir a flote, escribió Séneca. Precisa de alguien que le alargue la mano, que le empuje hacia afuera. Nuestro cometido consiste en tenderle la mano e indicarle la buena dirección a donde dirigir sus esfuerzos. No se pierdan el prólogo. José María, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias. Es justo ser generoso con los asistentes. Os agradezco que hayáis venido a gastar todo vuestro tiempo esta tarde a escuchar a estos magníficos conferenciantes que me han precedido y que la verdad que me ha sorprendido muchísimo. Es una de las cosas que quería destacar. Me ha sorprendido muchísimo porque a mí no me había dado tiempo a leer el libro, la verdad. Lo corregí, pero lo corregí en automático porque realmente, como han dicho, había publicado un libro en el que estuve trabajando todo el año anterior. Pero lo que me sorprende naturalmente es que lo que yo haya dicho ha podido suscitar reflexiones tan interesantes como las que hemos escuchado, ¿no? Esto me sorprende y quiero hacer algunos comentarios al respecto. Quiero agradecer en primer lugar vuestra presencia, por supuesto, agradecer a Fernando Martín Aduriz, a Ángela, al editor de este libro, Diego, etcétera, etcétera, que se han tomado las molestias, junto con el consejo editorial, de corregir una y otra vez, etcétera, etcétera, las pruebas y dejarlo bastante pulido y bastante matizado. Entonces, una vez hechos los agradecimientos, ya no tengo nada que decir, porque veníamos tan amablemente en el coche, tan divertidos que nos hemos ido a Monzón. No es la única vez que me pierdo yendo a una conferencia, porque el otro año tenía que dar un curso a Toro, que es un pueblo de Zamora, y fui a Pollos. Oye, pero ¿dónde estés? En Pollos, no que es en Toro, pues a Toro. La vida de un psicoanalista no es de color de rosa, pero la vida es de color chispeante. Bueno, quiero hacer una serie de comentarios. Ya me sorprende que lo que uno haya podido decir haya sugerido reflexiones tan atinadas como las que de las personas que me han precedido. Enrique, Pedro, Juan, Jesús, Álvaro y Virginia. Os
Por otra parte, os decía que el año pasado estoy trabajando en un libro que se ha publicado hace unos días, se llama Principios de la psicoterapia de la psicosis. Me costó mucho hacerlo porque la verdad es que creo que hace 50 años o 60 años que no se escribe un libro de ese tipo. De manera que todo lo que yo haya decía en ese libro es aplicado en la medida que es, bueno, pues uno tiene que tomar cartas en el asunto y plantear lo que uno propone. Pero bueno, entonces eso es lo que tenía en la cabeza. Pero de pronto un buen día me desperté por la mañana y a las 10 de la noche tenía otro libro allí. Esto pues, se parece a la pregunta, parece que no es poco. No había surgido un libro con el que yo no contaba. Y es un libro que ha salido naturalmente del deseo y de Fernando Martín Aduriz, que no sé de qué manera me convenció con que había que sacar un libro para algunas entrevistas. Dije, vale, perfecto. Pues hacemos un libro, pero lo vamos a hacer lo mejor que podamos, y en ese sentido ellos han colaborado para hacerlo mucho mejor de lo que probablemente eran las entrevistas iniciales. Perfecto, entonces eso es un poco lo que quería. Ahora, las entrevistas. Vamos a ver, yo nunca había publicado, me han hecho muchas entrevistas, se han grabado y se han publicado, o bien están colgadas en YouTube o en otros sitios, ¿no? Pero claro, al releer los textos, es verdad que son palabras mías, pero claro, un libro de entrevistas no es una monografía en la que uno dice, piensa, corrige, organiza, articula, etcétera, etcétera. Hay cosas que son un poco contundentes a veces que se dicen, sobre todo cuando uno habla con periodistas, que suelen siempre darle énfasis a asuntos que les resultan chocantes, pero que realmente cogen siempre las cosas a veces por el sitio más puntiagudo, por decirlo así. Y entonces quiero hacer algunas matizaciones, si me permitís, de algunos aspectos que están expuestos en las entrevistas, con vistas a matizarlos un poco y quizás a aquilatarlos también de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, ¿no?, el delirio es muy adictivo. Pues sí, es muy adictivo, pero hay delirios muy complicados. Entonces, hay que matizar este hecho, porque la locura es, entiende que habla de locura, si queréis hablar de enfermedad mental, pero yo si me vuelvo algún día loco, a mí por favor no me llaméis enfermo mental, me rematáis, llamadme loco, es una cosa más elegante, más digna. La locura es una defensa, el delirio es una parte de la locura, de muchas locuras, y por tanto es una defensa a veces muy elaborada. Es verdad que hay que hacer una matización aquí en el sentido de que hay personas con las que hablamos que están horrorizadas completamente de lo que han vivido cuando han estado locas. Tanto es así que, por ejemplo, una autora que trabajó mucho con locos en América, ella era europea, pero tuvo que emigrar por cuestiones de Segunda Guerra Mundial, se llama Frida Flor-Reichmann, dice en un momento determinado que, bueno, y lo dice también Paul Rosen, hay muchos autores que vienen a comentar esto, que hablando con algunos pacientes no quieren en absoluto recordar lo que era la negrura de su locura porque están como horrorizados. Y que incluso algunos evitan encontrarse con nosotros por la calle para no saludarnos cuando se han recuperado más o menos. Paul Feller lo dice con mucha claridad también. Cuando se han recuperado porque no quieren ni acordarse. Es decir, que hay una parte muy oscura y muy dolorosa, tremendamente horrorosa de la locura. Pero el delirio es... ¿Cuándo el delirio realmente es muy adictivo? Cuando el delirio está ya muy trabajado o está un poco trabajado. Esto quiero que lo entendáis. Ahora que para resumir o matizar un poco este punto de vista, se puede decir que la locura es una huida, el delirio es una huida hacia adelante, es decir, que tiene una orientación, pero hay muchos delirios donde la huida es despavorida, por así decirlo. Despavorida quiere decir llena de terror y llena de horror. Y hasta que no se trabaja mucho ese estar despavorido, no se consigue que la huida sea hacia adelante, por tanto que sea un subidón del que el paciente no quiere de ninguna manera desprenderse. Me permitís este matiz para aquilatar un poco las cosas. Y te dice, cuando te encuentras con un delirante que ha trabajado mucho su delirio, te dice, yo a esto jamás renunciaría. Si usted supiera lo que es deshacer el mundo con las manos todas las noches, déjese de bobadas, ¿no? También te encuentras con gente que está horrorizada. Entonces, yo creo que el sujeto, si vosotros trabajáis en manicomio, lo veis perfectamente. Toda la parte más delirante de la melancolía, esto lo digo a vosotros, los delirantes
veces están horrorizados. Toda la parte más paranoica, más paranoide, más megalómana, están un poco más encantados. Bueno, este es un matiz que quería introducir. Nada. Otro matiz que quería introducir, al que han hecho alusión prácticamente todos los presentadores, es con respecto a la sencillez, a la cuestión del conocimiento, de la ciencia, de las teorías, del valor de las teorías, etc. En la última entrevista de la que se ha ocupado Virginia González y que ha leído con toda esa elegancia, evocando unas palabras de García Márquez, por otra parte uno de mis escritores favoritos, por supuesto. Yo creo que se pueden decir las cosas más profundas con las palabras más sencillas. Es un punto de vista, ¿no? O yo trabajo para hacer que las cosas más complicadas se puedan decir con las palabras más sencillas. Eso es una neura mía. Lo escribo al final en el libro, ¿verdad? Fernández, haz un currículum. Un currículum, si yo ya soy funcionario de carrera, no tengo tiempo para hacer currículum. Pues no, este currículum no cobro en los exenios, es decir, esto ya es verdad. Tengo una cosa de llevar. Total, ¿qué me hace un currículum? Bueno, pues me dio un arreón y escribí un currículum. Y en ese currículum, claro, lo que escribo es un currículum muy personal. ¿Por qué me interesa a mí la sencillez? Pues porque yo la fascinación por el lenguaje sencillo me viene de escuchar a mi padre contar historias. Entonces yo entendía que era perfectamente posible, o incluso más elevado aún, que se pudiera contar algo con palabras muy sencillas, incluso introduciendo ciertas palabras de uso corriente. Entonces, todo el recorrido que yo he hecho más bien como escritor tiene que ver con esto. Yo al principio era muy erudito, ponía muchas notas a pie de página y ahora ya no las pongo, pero ya estoy empeñado en escribir un libro sin notas a pie de página. Es decir, creo que se puede escribir de la manera más simple, más sencilla, para que la gente pueda pensar en algunas cosas muy elevadas, muy complicadas, con palabras muy sencillas. Esa es la cuestión. Por otra parte, el libro se introduce con una frase de Montaigne. Montaigne es uno de mis escritores favoritos y tiene muchas frases relacionadas con la sencillez de la prosa, etc. Como lo tiene Cicerón y otros autores serios. Pero cito una frase de Montaigne donde digo, yo creo que es la que más suave resume me estudio a mí mismo antes que cualquier otro tema. Es mi metafísica, es mi física. Entonces, por esto aparece toda la cuestión esta donde se le ha dado tanto énfasis a lo biográfico que aparece en las entrevistas, etc. Yo no hablo en las entrevistas de mí, quizás alguna cosa, pero es el estilo es una manera de entender la profesión, la clínica, la relación con los pacientes, etc. Y quizás, si hubiéramos de resaltar algún rasgo en todo ello, eso sería incluso lo que me gustaría que quedara de mí para algunas personas. No tanto es que he leído muchos libros, lo que he traducido a autores, que he escrito libros muy gordos de mi parte, sino que decía las cosas de una manera sencilla, ¿no? Yo creo que esto es lo más elevado que se puede esperar de alguien. A mí es lo que me gustaría que se dijera. Entonces, desde este punto de vista, claro, entenderéis que tengo una cierta reticencia contra las doctrinas cuando las doctrinas se hacen más dogmáticas de la gente. Yo empecé, como todos vosotros, pues soy muy joven, aquí hay residentes, hay jóvenes especialistas, empecé y claro, éramos muy forofos de estudiar las teorías, y nos llevamos las teorías de arriba abajo, de abajo arriba y de izquierda a derecha, etc. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, me he ido apartando un poco del gusto por la teoría. No es que haya dejado de leer ni de estudiar, es que creo que hay que mirar la teoría con cierto relativismo. No quiero decir que todas las teorías son igual de buenas o de malas. No, unas muy buenas, otras muy malas, unas son mejores en ciertos aspectos y otros. Pero he preferido, digamos, es una opción, por supuesto, he preferido orientar mi práctica, mi pensamiento, mi reflexión desde el punto de vista de lo que aquí se ha llamado la trinchera, es decir, desde el trabajo diario con pacientes. He preferido eso que no elevarme a los altares de la sabiduría y enfocar desde ahí el trabajo en las trincheras. Entonces, claro, esto es una orientación, es una decisión. Yo trabajo en un servicio público, trabajo en una universidad, pero trabajo en un servicio público con personas
espadachín. Bueno, pues hay que sacarlas adelante. Entonces, quiero decir que a mí lo que me interesa es cómo sacamos adelante a esas personas, cómo entendemos un poco lo que les está pasando a ellos, etc. Podría hacer una gran teoría sobre la locura, sobre la psicosis, sobre la esquizofrenia. Ya la hice en su tiempo. Ahora lo que me interesa son las cosas más del contacto, de la relación, de la experiencia que tienen, de las cosas que me cuentan, de esta mañana, de las autorreferencias, de que Dios me habla, todo este tipo de cosas. Bueno, pues esto es lo que me interesa a mí, ¿no? Entonces es un punto de vista quizás muy prosaico, muy desde la trinchera, desde la sombra, desde abajo, pero es a donde yo he ido a parar después de muchos años, pues, yo creo que de estudiar, porque hice una tesis de 1000 páginas y solo publiqué en la introducción. Esto habla mucho de microdosis, ¿no? De la calidad. Que sí creo en la responsabilidad de estudiar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que encontraréis quizás en este texto. Es una apuesta, o al menos una querencia, no sé si lo consigo, por una sencillez y por un trato y por una confianza en que la transferencia, la relación, es la herramienta más potente o el fármaco más potente que hay no en el tratamiento de cualquier cosa, de todos los problemas mentales. Poner la esquizofrenia, la paranoia, la melancolía, la histeria, las fobias, todo. Y sobre todo es la transferencia, es decir, la relación con los pacientes, donde se nota la fortaleza, es cuando las personas están más enfermas todavía. Ahí es donde se nota el poderío de lo que es la relación con el clínico. El que sabe aprovechar eso, el que lo ha probado y lo sabe manejar, pues hay que tomar medicamentos, hay que hacer muchas cosas de otro tipo, rehabilitación comunitaria, pero la potencia verdaderamente está en la relación con el clínico. Esa es la cuestión, ¿no? Bueno, no quiero extenderme mucho con esto, que es otro aspecto que quería comentaros es con respecto a la salud mental, de la que se ha hablado también aquí. La salud mental, yo trabajo en salud mental en un servicio de psiquiatría, y la salud mental, claro, tiro piedras contra mi propio tejado y las voy a tirar. Pero la salud mental tiene también sus peligros. No digo que, no, que sea maravillosa, no, la salud mental tiene sus complicaciones. Y una de las complicaciones que tiene principalmente es cuando alguien se mete en la rueda y ya no sale y no lo dejamos salir. Entonces yo he conocido dos periodos con respecto a la sanidad pública. Yo soy vocacional de la sanidad pública y realmente trabajo en eso porque yo he querido trabajar en eso. He conocido dos periodos. He conocido el periodo de las neurociencias, de la fascinación de muchos de mis compañeros, e incluso al final, en los años 90, de la fascinación general de la población, de todo el mundo, por lo que se llamó la década del cerebro, por las neurociencias, por la neuroquímica, por todo este tipo de cuestiones, por los psicofármacos, los modernos, etcétera, etcétera, cuando se dio a entender, y así lo creyó casi todo el mundo, incluso nosotros, porque en algún momento de despiste llegamos incluso a pensar que tenía tanto alcance como se nos decía, que lo que se llamaba enfermedades mentales eran enfermedades o bien genéticas, o bien enfermedades genéticas, pero que alteraban o desordenaban la química cerebral. Llegamos a creer eso todos, unos más y otros menos, o menos, naturalmente, tenía otro tipo de interés y de formación, de interés personal. Pero esto se ha generalizado, ¿no? Y esto se ha generalizado y coincide naturalmente con el consumo, con hacer de los medicamentos la droga de la felicidad o algo indispensable para todo tipo de tratamientos, de tal manera que a veces cuando mandabas, esto lo conocéis todos que trabajáis en la sanidad pública, decir, informe sobre el paciente no sé qué, que siga de baja, y te decía, pero si no toma tratamiento farmacológico, no, porque no necesita, lo que necesita es otro tipo de tratamiento. No, o toma medicamentos o no es para... Digo, oiga, pero me va a decir a mí usted lo que yo tengo que hacer en mi trabajo, si tiene que tomar o no tiene que tomar. Porque se había asociado por parte de la gente de la calle, primero de los médicos de atención primaria, de los especialistas, incluso de nosotros, y de la gente de la calle, que lo que le pasaba a alguien cuando tenía fobia a un perro era una cuestión de ciertos neurotransmisores, y si estaba deprimido no te digo, de la serotonina o de lo que fuera. Entonces, eso estaba perfectamente asociado. ¿Sabéis en qué punto estamos ahora? No estamos ahí, ¿eh? Lo que se ha visto es que había un despiporre, un despelote enorme con todo esto, ¿verdad? Y que había mucha ciencia ficción en todo lo que se nos vendía como ciencia. Y ese modelo está
está cayendo, o ha caído. ¿Vale? Voy a contaros una anécdota para que veáis un poco por dónde vamos con todo esto. Hace unos años hubo una manifestación de una serie de frikis, llamarlo de otra manera, que se llaman Mind Freedom, americanos. Ellos dijeron, bueno, estamos hasta las narices de tomar medicamentos, de ser diagnosticados de esquizofrenia, de trastorno bipolar, etc. Y estamos hasta las narices de que estemos tomando medicamentos y diagnosticados de enfermedades, pero ¿qué evidencia científica tiene mi enfermedad y los fármacos que yo tomo para revertir mi enfermedad? ¿Ustedes son científicos? ¿Han vendido la moto de que son científicos? Por favor, pónganme ante la mesa las pruebas de la evidencia científica de dos cosas. Primero, de que mi enfermedad es una enfermedad cerebral causada por, en este caso, déficit de dopamina, de glutamato, de lo que sea. Quiero una evidencia científica, es decir, como la evidencia que puede tener un físico, un químico o algunos otros médicos, ¿verdad? Y quiero una evidencia científica de que lo que yo estoy tomando, un neuroleptico o un antidepresivo, tiene una incidencia para revertir el proceso causal neuroquímico de esta supuesta enfermedad que yo tengo. La APA, la Sociedad Psiquiátrica Americana, dio un pase torero, pero esto es como, eran unos frikis, ya digo, pues se encadenaron y empezaron una huelga de hambre. Al cabo de un tiempo, claro, la prensa, que está muy sensibilizada con este tipo de cosas, empezó a hacerse eco, a sacar noticias, y la APA empezaron a ponerse un poco nerviosos y encargaron a uno de los directores, director médico, Scali, a que diera una noticia un poco para calmar a la prensa, no a estos pobres desgraciados, ¿no? La cuestión es esta, ¿no? Es que empezaron a buscar documentación y dijeron, no, pero eso está todo publicado en las grandes revistas nuestras. Y dijeron, ¿cuáles? ¿En qué artículo en concreto? Entonces aquí nos encontramos con un problema que es fundamental, que es lo que hay que entender, ¿no? Se ha vendido como ciencia lo que es en realidad ciencia ficción. Y lo que encuentra ese tipo de textos vale la pena que lo estudien los profesores de retórica porque son elegantísimos desde el punto de vista de la retórica. A Quintiliano le hubiera encantado leer un artículo de la revista Nature o de Science o una de estas, porque empiezan con el condicional, podría ser, se daría el caso de que, tal, y acaban afirmando cosas que nunca se han demostrado a lo largo del artículo, y acaban escribiendo el presente de indicativo. Pero aquí, ¿dónde está la...? O sea, se sugiere que tal, podría ser que no sé cuál, al final, la dopamina... O sea, que me han metido doblada, pero no me la acabo de enterar muy bien. Y eso es el estilo con el que se ha vendido todo este asunto. ¿A dónde acabó todo aquello? Que es la reflexión principal. Que no hay ninguna evidencia de lo que estos hombres pedían. Ninguna, no pudieron presentar ningún papel. ¿Se entiende? ¿En qué momento estamos ahora? Estamos ahora en un momento de salud mental pública, de que el Estado se ha gastado muchísima pasta, tirando medicamentos a todo el mundo, diagnosticando a todo el mundo de todo, y ahora dice, joder, oye, vamos a recortar un poco porque esto es un gasto que no podemos sostenerlo. Aparte de que la gente, 30 años tomando, incluso medicamentos más o menos supuestamente inocuos, pues están medio atontados con las benzodiazepinas, porque tienen memoria, con los antidepresivos no te digo, les da lo mismo que le vendan col que lechuga, y los que toman neurolepticos ya están hasta años. Aparte de todos los problemas médicos que vienen asociados a determinados medicamentos. Entonces ahora el asunto es que hay que revertir todo eso. Entonces, nuestro campo, el campo del psicoanálisis, encuentra un aliado bastante bueno en el campo de la psiquiatría comunitaria. En la medida en que son los dos ámbitos que quedaron aplastados, los dos, por la neuropsiquiatría, la psiquiatría biológica. Y ahora se trata de hacer como por ejemplo hacen en Dinamarca, donde el diagnóstico de esquizofrenia ha bajado muchísimo desde que han empezado los servicios públicos a atender a los pacientes de otra manera. De otra manera quiere decir que cuando una persona empieza a afectar un poco ya están ahí para atenderlo. Hacen con las familias, hacen psicoterapia, todo este tipo de cosas. Entonces ha descendido el número de diagnósticos de esquizofrenia, prácticamente no hay hospitalizaciones para este tipo de pacientes y están todos en su casa. ¿Toman psicofármacos? Muy poco. Entonces, esto da mucho que pensar. Una cosa más para motivar nuestra reflexión. Da mucho que pensar también, un psiquiatra croata, Norman Sartorius, es
es encargado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para hacer un estudio epidemiológico acerca de la evolución de la esquizofrenia en distintos países del mundo, países ricos, muy ricos, como los nuestros, y países pobres y muy pobres, como Nigeria, y que los resultados fueran que en Nigeria la esquizofrenia tiene mejor pronóstico que en un país rico, donde tenemos neurolépticos a torche y moche, salud mental para tutiplén. Entonces aquí empieza esta otra parte en la que nosotros, funcionarios, trabajadores, especialistas también, a veces nos dejamos empujar y nos usan como marionetas para patologizarlo todo y luego para que todo el mundo esté enfermo y para tener a la gente la realidad que tiene que tener un tratamiento. Dios, dejémoslo a la gente en paz. Esa es la cuestión. Entonces, no es que tengamos que dejar a toda la gente en paz, no. Tenemos que ser lo suficientemente buenos clínicos como para atender a las personas que necesiten atención y para que aquellas que les parezca que no lo necesitan, darles una larga cambiada y atenderlos porque el que no necesita atención a veces es el que más atención necesita. Pero no a todo el mundo. Esa es la cuestión. Entonces ahora estamos en ese punto. Estamos en un punto con los residentes, ¿verdad? Estas muchachas que vienen de otra parte del mundo, colaborando con nosotros en un programa de atención primaria para que por favor los médicos de la atención primaria no den medicamentos en la primera consulta antes de mandarlos a salud mental a todo el mundo, que después te viene a salud mental tomando uno, otro que tiene urgencia, dos antidepresivos, tal, a ver quién se los quita. Entonces la política sanitaria va por ese lado. Es una política más comunitaria, más que todo el mundo viva en sus casas, con las familias, tal. Y toda esta cosa esto está todo cediendo. Entonces hay una alianza que nosotros tenemos que coger, formar entre la parte más social de lo que era tradicionalmente la psiquiatría social y la parte clínica, es decir, psicoanalítica de todo esto. Por ahí vamos a rescatar un poco todo esto. No es una opinión también. Y esto es un poco lo que yo quiero contar en este libro, que son entrevistas que hemos seleccionado de acuerdo a lo que es el trabajo que nosotros hacemos desde dentro. O sea, yo no critico a aquel porque no haga las cosas como yo, al contrario, yo trabajo en un hospital y trabajo con otras personas que tienen una perspectiva a veces muy distinta que la mía, pero les escucho, porque tienen un criterio, a veces bueno, a veces malo, pero tienen un criterio. Entonces, el trabajar con otros que no hablan como tú, que hablan la misma lengua, porque la clínica más o menos nos entendemos, pero no compartimos la misma orientación, pero te da otro tipo de punto de vista. Y hacer una reflexión, que es lo que aparece en las entrevistas, desde abajo, desde lo que es la batalla diaria, pues es un poco lo que me interesa a mí en estos últimos años de mi vida. Tengo un libro pendiente, ya os amenazo, que como lo termine, y ese es un libro muy sesudo, porque llevo ya 500 páginas escritas, y todavía estoy metido sobre la melancolía. No, la melancolía, te empiezas con Demócrito y llegas al siglo XX. Pero bueno, ese sí que es un libro que yo escribo por el capricho de estudiar, que es lo que me gusta hacer, ¿verdad? Eso no es un libro clínico, es un libro, digamos, de goce propiamente, de leer, escribir, leer a los antiguos. ¿Vale? Bueno, os agradezco mucho la paciencia, os felicito, muchas gracias, ¿verdad?, por vuestras palabras, porque me voy a quedar con el texto, no lo voy a leer, porque no siento que me dé por creerme que yo soy alguien. Eso es lo que me puede pasar. Pero algún día sí que me deprima un poco, voy y lo digo. Bueno, un minuto ya después creado, pero lo demás es para que te golpeen los amigos y les digan. Así que os agradezco mucho lo que habéis dicho a los organizadores. Si queréis preguntar algo, sí. Ángela os responde.